Lo que hay son oficiales. En este video vamos a hablar sobre la vida y la muerte de Luna Shibal, asesora especial de Bashar al-Assad, el expresidente de Siria. Una mujer drusa que pasó de ser una simple presentadora de televisión a llegar al corazón del palacio presidencial sirio y desempeñó un papel en los acontecimientos más importantes de Siria. Pero la etapa más importante de su vida no se definió por lo que hizo, sino por su muerte. La pregunta es, ¿su muerte fue un simple accidente o un asesinato? Luna Shibal era espía de los rusos o de Israel. Y realmente, como dicen los medios, murió en un accidente o fue víctima de duras torturas en los centros de detención de la Guardia Revolucionaria. En este episodio vamos a mirar a Luna Shibal desde nuestra perspectiva como iraníes, porque Siria no es solo un país más en Oriente Medio para nosotros, es un lugar por el que Irán ha invertido durante años y cuyos acontecimientos nos afectan directamente. Saludos a todos. Yo soy Elias Farrokh, aquí en Persian Trend, y en este video queremos abordar la muerte sospechosa de Luna Shibal para ver si podemos desentrañar este complicado caso. Luna Shibal nació el 1 de septiembre de 1975 en Suaida, el centro de los drusos en Siria. Creció en una familia drusa, pero como dice nuestro querido North, periodista sirio, en realidad nunca vivió de verdad en Suaida y más bien era una hija del régimen. Comenzó sus estudios en la Universidad de Damasco, en la carrera de lengua francesa. Obtuvo un diploma en traducción simultánea y luego se dedicó a la maestría en periodismo. Desde el principio estaba claro que era una persona ambiciosa e inteligente. Comenzó su carrera a finales de los años 90 en la televisión siria. Presentaba programas como No Olvidamos sobre los altos del Golán ocupados que seguían la línea oficial del régimen. Pero el punto de inflexión en su vida ocurrió en 2003, cuando se unió a Al Jazeera en Qatar. Allí se convirtió en presentadora de programas solo para mujeres y cubría en vivo grandes noticias como la muerte de Yasser Arafat, la ejecución de Saddam Hussein y la guerra del Líbano en 2006. Una de sus entrevistas más famosas con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán causó mucho revuelo porque logró sacar declaraciones delicadas del ministro iraní. En 2010, de repente, renunció a Al Jazeera junto con otros 4 presentadores y dijo que la cadena había traicionado la confianza periodística. Después regresó a Siria y apareció en la cadena Al Dunya. Desde nuestra perspectiva como iraníes, este movimiento fue un gran giro que mostraba que se estaba preparando para un papel más importante dentro del régimen de Assad. Con el inicio de las protestas de 2011 en Siria, Luna se convirtió en la jefa de la oficina de prensa del palacio. En las entrevistas, llamaba terroristas a los manifestantes y defendía la línea de resistencia de Irán y Assad. En la conferencia de Ginebra II en 2014 causó revuelo al aparecer detrás de Walid Mualem con su sonrisa. Y en 2020, Assad la nombró oficialmente como su asesora especial. Sus sonrisas en la conferencia de Ginebra II realmente causaron revuelo. Porque imagina que el ministro de Asuntos Exteriores de tu país está hablando sobre la muerte, la miseria, los terroristas y los problemas de la guerra civil en Siria. Todo el mundo está prestando atención a Siria y quiere de alguna manera resolver los problemas o desbloquear la situación de este país. Pero una periodista, justo detrás del ministro de Asuntos Exteriores, está sonriendo en el peor momento posible, es decir, cuando están hablando de la muerte de personas inocentes. Y no es una sonrisa cualquiera, es una sonrisa con un toque de picardía especial. La vida privada de Luna Shibal también estuvo llena de controversias. Primero se casó con Sami, un periodista libanés, pero se separaron. Luego, en 2016, se casó con Mohammad Amar Saati, expresidente de la Unión de Estudiantes y diputado del Parlamento sirio, quien más tarde también fue sancionado por Estados Unidos junto a ella. Luna no era solo una simple asesora, era una figura muy influyente en el palacio. En 2016, en una entrevista con Russia Today, apoyó la intervención de Rusia en Siria y dijo que Moscú nos salvó de los terroristas. En ese momento, esas palabras fueron una señal de alerta para nosotros, los iraníes. Porque Irán y Rusia competían intensamente en Siria y ambos intentaban obtener una mayor parte de la victoria en ese país.
En ese contexto, la asesora de Bashar al-Assad, o en este caso la señora Luna Shibal, otorgó una mayor parte a los rusos, y aquí los derechos de la República Islámica se vieron algo vulnerados. En junio de 2022 se inauguró en Damasco el lujoso restaurante Nech Krasi, que servía comida rusa. Se rumoreó que este restaurante pertenecía a Luna Shibal y a Marsa Atiye, pero después algunos presentaron documentos que demostraban que el restaurante era propiedad del señor Najib Ibrahim. Aún así, la presencia de Luna en la inauguración y su relación con los chefs rusos reforzaba el rumor. Luna Shibal se presentaba a sí misma en los medios sirios como un símbolo de la resistencia, alguien que invitaba a la gente a resistir para defender al partido gobernante o a respaldar a Bashar al-Assad. Pero al mismo tiempo, ella misma había abierto su restaurante de lujo. Es cierto que estaba a nombre de otra persona, pero se había demostrado que estos documentos se presentaron para eludir las sanciones o para evitar rumores. Pero al final estaba claro que ese restaurante pertenecía a Luna Shibal. Ahora, esta persona con un restaurante de lujo habla de resistencia, cuando la mayoría de los sirios no pueden ir a ese restaurante ni siquiera para comer un plato sencillo. Ese restaurante solo fue construido para los rusos o para personas adineradas. Muchos se burlaban de Luna Shibal porque hablaba de resistencia, pero vestía trajes de $10,000 o llevaba collares de $15,000. Nosotros, los iraníes, tenemos mucha experiencia con personas como Luna Shibal en nuestro propio país. Personas que constantemente hablan de resistencia y de tener paciencia, pero ellos mismos andan en sus autos lujosos o están sumergidos en su vida de lujo y no entienden nada de resistencia. El querido North dijo en el periódico Hala Bloom que Luna estaba completamente inmersa en el círculo pro-ruso del palacio y tenía proyectos económicos con ellos. Propiedades en Sochi y Dubái también estaban registradas a nombre de su familia. Desde nuestro punto de vista, esta cercanía con los rusos es una gran interrogante. ¿Acaso Luna se estaba alejando de Irán y acercándose a Moscú? En 2023, durante la crisis del terremoto en Siria, también agradeció la ayuda de Irán en la televisión. Pero el rumor de tensiones con el sector iraní comenzó justo después de eso. Ahora llegamos a la muerte de Luna. El 2 de julio de 2024, la oficina de la presidencia anunció que tuvo un accidente en la carretera Jafur-Damasco. Su coche se salió de la carretera y tras una hemorragia cerebral murió en el hospital Al-Shami de Damasco. Pero la mayoría de la gente desde el principio decía que esto era sospechoso. El Observatorio de Derechos Humanos informó que un vehículo blindado chocó contra su coche y que su conductor fue arrestado. Al principio, los medios del régimen negaron que hubiera muerto, pero el 5 de julio confirmaron su fallecimiento. Su funeral en Damasco se realizó sin la presencia de funcionarios oficiales y su familia en Sueida no aceptó que fuera enterrada allí. Los rumores se difundieron rápidamente. Radio Farda informó que Luna estaba acusada de haber entregado información sobre las reuniones de Assad con Irán a los rusos. Algunos afirmaron que el 20 de mayo de 2024, la Fuerza Quds de Irán la acusó de espiar para Israel y la mató bajo tortura en Damasco. Otra versión sostiene que fue eliminada por oponerse a operaciones militares en Sueida. Pero querido North rechazó esto. Lo que hace interesante el asunto es que exactamente su hermano y su esposo también fueron arrestados unos días antes de la detención de la señora Luna Shibal, y desde entonces nadie sabe nada sobre su destino. Es decir, hasta ahora que he revisado los medios, nadie tiene ninguna noticia sobre el hermano y el esposo de ella. Algunos decían que durante los incidentes y enfrentamientos en la caída del régimen de Assad, mientras trasladaban a los prisioneros, fueron capturados y asesinados por la gente. Otros decían que huyeron a Rusia o Dubái y están viviendo con otra identidad, pero no existe ninguna prueba para respaldar esta afirmación. Muchos dicen que cuando cayó el gobierno de Assad, probablemente estos dos espías fueron asesinados por las fuerzas de seguridad para evitar que escaparan. La propia señora Luna Shibal, aproximadamente un mes antes de su arresto, ya había sido apartada de casi todas las reuniones oficiales del Palacio Presidencial y de alguna manera nadie más le prestaba atención o la habían boicoteado. Luego, cuando probablemente las autoridades de seguridad confirmaron que era espía, fue arrestada y ya no se sabe si fue asesinada en el centro de detención, si murió en un accidente o si todo fue montado para que pareciera que murió en un accidente, con el fin de que no se descubrieran las torturas sufridas durante su detención.
El periódico Al Jarida de Kuwait ha dicho que Irán sospechaba de Assad, creyendo que estaba involucrado en los atentados de Israel, como el ataque al consulado, y consideraba a Luna responsable de estos hechos. Ahora, la pregunta principal es, ¿realmente Luna Shibel espiaba para los rusos? Tenemos varias pistas para responder a esta pregunta. La primera es su relación cercana con Moscú. Entrevistas con RT Rusia, el restaurante Nech Krasy y propiedades en Sochi muestran que Luna estaba muy cerca de los rusos. La segunda pista es el rumor sobre la filtración de información. Human Rights Watch y Radio Farda dijeron que Luna entregó a los rusos el acta de la reunión amistosa de Assad con Irán, lo cual, si es cierto, representaba una línea roja para Irán. El tercer punto es la tensión con Irán. Asharq al-Awsat informó que Teherán había empezado a sospechar de Assad y su círculo cercano. Pero hay un problema. No hay ninguna prueba contundente. El rumor de que espiaba para Israel también está circulando mucho en Twitter. Y algunos dicen que Luna era una espía multifacética. Desde el punto de vista de muchos, su muerte podría haber sido obra de la Fuerza Quds, que quería enviarle una advertencia a Assad, o tal vez el propio Assad la eliminó para borrar cualquier rastro de su traición. Luna Shibel era una mujer inteligente y ambiciosa que quedó atrapada en la competencia entre Irán, Rusia, Siria e Israel y finalmente perdió la vida. Alguien a quien muchos llamaban la segunda dama de Siria y la consideraban la amante de Bashar al-Assad. Pero al final, sus ambiciones, o quizás su traición, le pasaron factura y no pudo terminar su vida como debía. Tanto ella como su esposo y su hermano, prácticamente se puede decir que fueron eliminados de la faz de la tierra. 3 personas que en su momento fueron figuras importantes del partido Baas de Siria, pero que ahora solo se encuentran sus nombres en los informes y en la historia de Siria. Pero ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que Luna Shibel era una espía de Rusia, o trabajaba con los israelíes, o murió en un simple accidente, o tal vez piensas que perdió la vida en una prisión de la Guardia Revolucionaria? Leo todos sus comentarios y, en la medida de lo posible, los respondo. Hasta el próximo video, que Dios los cuide.